Sí, obviamente he tenido la oportunidad de ver cosas que no son explicables científicamente. Y a eso uno le atribuye en el fondo la calidad de milagro, que se aleja de lo esperado. ¿Me entiendes? Como dentro nosotros nos manejamos con estadísticas, entonces la normalidad de cierta enfermedad o del proceso natural de una enfermedad, los milagros son los que se escapan de esa normalidad esperable para nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, claro que sí hemos visto varios. Hay gente siempre que se escapa de la norma. Es como una curva de Gauss. Uno sabe que hay gente que sí va a proceder en el fondo a la recuperación, pero siempre hay un porcentaje chico que sorprendentemente va a salir fuera de lo que nosotros esperamos o que nuestros pronósticos en el fondo lo dicen. ¿Me entiendes? Y eso en la vida común y corriente uno les dice son milagros, pero a nivel científico uno dice, bueno, se escapó de la norma, ¿me entiendes? O qué bueno, pero no le ponen el título de milagro en sí. No tengo muchos colegas que sean evangélicos. Sí creen en Dios, pero obviamente no le dan la importancia que le da un cristiano para su vida. Entonces, sí creen en las oraciones, sí creen que puedan haber milagros, la gente se aferra mucho a la fe. Como también hay un cierto porcentaje de colegas que son ateos y no creen en absolutamente nada más que en la ciencia y en lo que han estudiado, pero hay muchos colegas hoy en día que se aferran y que también le entregan fe a los pacientes. Tuvo una paciente súper grave, ventilada, y resulta que el domingo pasado encontramos a alguien llorando afuera. Había más gente de mi personal que era cristiana, entonces me dijo, doctora, no, él está orando. Y lo salimos a buscar para ver de quién familiar era, y resulta que era de una paciente que está muy comprometida, bien grave, y lo dejamos pasar, estuvo con ella, y él estuvo orando todo ese tiempo afuera. Después de que se fue a la casa, yo entré a verla, le tomé la mano y le dije, Sarina, abre los ojos, y ella ¡pah!, los abrió. Entonces era algo realmente no esperable, pero yo creo que fue respuesta a la oración. ¿Me entiendes? Entonces esta paciente no había despertado en días. Y después de que se fue el esposo, todo, le tomé la mano, como te digo, y me empezó a seguir órdenes al tiro. Desde mi punto de vista, yo siento que Dios pone gracia en mí para obtener diagnósticos, para pensar, para aclararme, y que tiene que ver en pos de un bienestar de otra persona. ¿Me entiendes? No es solamente así como para atribuirme a mí el hecho de haber descubierto algo en el paciente. Creo que el Señor sí como puso un don especial para llegar en el fondo, ayudar a otra persona. Y lo atribuyo en el fondo no a lo científico, porque sí, claro, estudié y en el fondo las capacidades me las dio el Señor. Pero además hay gracia que proviene de Él para poder ayudar a otra persona. Considero que puede ser, o sea, que no es solamente por mí, ¿me entiendes? Creo que viene como de parte del Señor a través de mí. Dios es soberano y Dios tiene el control de toda la situación. Y el Señor, aunque a veces no podamos verlo con claridad, sus propósitos son trascendentales, que son más allá de una vida. Entonces es en el fondo voluntad del Señor en su perfección si tenemos que vivir o si tenemos que morir, o lo mismo las enfermedades que uno sufre o lo que nos toca vivir en este mundo. Entonces es importante saber, o sea, si uno confía en el Señor, saber que Dios tiene un propósito maravilloso con lo que estás viviendo. Y por eso uno se tiene que aferrar en el fondo y saber y confiar así a ojos cerrados que Dios es el que va, en el fondo es el que tiene la respuesta para esto, ya sea con una solución, con un milagro o finalmente con una muerte. Pero creo que el propósito siempre de nuestra vida cuando se la entregamos al Señor es un propósito eterno y un propósito mucho mayor y que puede sobrepasar hasta nuestra vida, ¿me entiendes? Y que puede seguir incluso después de que nosotros
no sé, muramos. Yo creo que es súper importante en estos tiempos, sobre todo, el hecho de aferrarse a la esperanza. Entonces, el dar cabida a un milagro en la vida de la gente es súper bueno. Uno, porque desde el punto de vista hasta inmunológico les eleva, les elevas las defensas, les elevas el ánimo, y eso también permite que a nivel así molecular la persona también se sienta con otro tipo de bienestar. Entonces, el tener la esperanza, para los cristianos, los que tenemos esperanza de, uno, de un milagro, y dos, de la vida eterna, debería hacernos vivir de otra forma, que a veces con las aflicciones no lo sabemos ver, pero el gozo tiene que ver con eso, con la seguridad constante de que vives cuidado por el Señor. Como desde mi experiencia, cuando tengo procedimientos que son difíciles, y oro al Señor así, pero en voz alta, y le digo así: ya, Señor, ahora sí, por favor, ayúdame, me resultan. Entonces, para mí sí son milagros en ese momento, porque son pacientes que son súper difíciles, pacientes que se me pueden ir, y resulta finalmente así como con pedirle ayuda al Señor en voz alta, obviamente delante así de todos. Creo que es genial ver la mano de Dios en eso, porque no es para mí, es para el paciente. Entonces, hasta en eso como que veo la mano del Señor. Y así un milagro heavy, creo que fue como en medio de un paro, que también así orando al Señor para que el paciente no se vaya, y realmente volvió a la vida. Obviamente entre medio de procedimientos y la oración.